El bufete jurídico, licenciado José Cristino Rodríguez, ahora tiene nuevo domicilio en su propio local, ubicado en la calle Emilio Artet, número 34, Mao Valverde. Trabajamos en materia penal, civil, comercial, laboral, inmobiliaria, asuntos de familia y otros, siempre con la capacidad y seriedad que amerita cada caso. Bufete jurídico, licenciado José Cristino Rodríguez, un equipo de abogados consagrados al estudio y el trabajo está a su servicio. Calle Emilio Arte, número 34, al lado de Caribe Tours, Mao Valverde. Teléfono 809-572-4878. Como un aporte a la comunidad, el bufete jurídico, licenciado José Cristino Rodríguez, presenta todos los sábados de 7 a 8 de la noche por UniTV Canal 10 de Universal Cable, el programa Derecho y Sociedad, un encuentro entre reconocidos abogados que analizan y exponen temas jurídicos de interés general. Derecho y Sociedad, sábados de 7 a 8 de la noche por UniTV Canal 10 de Universal Cable. Igualmente en lo relativo al peculado o la malversación de fondos públicos. Aparece también lo concerniente al tipo que da origen a los obstáculos al apoderamiento de la justicia. Mejora de forma sustancial el tipo de la falsedad. Cabe señalar, como dato importante, que en el Código actual desaparece la tradicional clasificación tripartita de las infracciones, crímenes y delitos y contravenciones. El legislador adopta una nueva clasificación en infracciones graves, menos graves y leves. De igual manera, se establece una nueva fisonomía de la pena: la prisión mayor, la prisión menor, la pena pecuniaria o de multa y la medida de seguimiento sociojudicial. En definitiva, tenemos un instrumento legal que no es infalible, es, como decía al principio, un deseo de responder a las exigencias que nos presenta la sociedad en la que vivimos. Muchas gracias. Decía siempre a los estudiantes, les digo siempre a los estudiantes, primero, no hay ningún dominicano que haya cumplido la pena máxima de 30 años. No habiéndolo, tampoco hay un problema social de que personas que hayan cumplido la pena máxima de 30 años vuelvan a incidir en conductas delictivas. Luego, entonces, ¿cuál era la necesidad de aumentar unas penas cuando las penas que ya tenemos no se han cumplido? Y además, todo el mundo sabe que una de las cosas que ayuda al cumplimiento de la ley no es tanto la magnitud de la pena a imponerse como lo es la certeza, el grado de certeza razonable de que quien la infringe la va a pagar. Entiendo que si queremos reducir delincuencia debemos reforzar la persecución, los mecanismos de persecución, profesionalizarlo más, y en la medida en que los ciudadanos vean que si cometen un delito con toda seguridad serán sancionados, eso ayudará a reducir la delincuencia. Por eso ese aumento de la pena, que en la actualidad llega hasta 40 años, nada más y nada menos que hasta 40 años en las condiciones normales, me parece del todo irracional, desproporcionado e innecesario. Aparte de entrar en el tema penitenciario, que no sabemos en qué cárceles, dónde van a caber todos esos presos que vamos a ir acumulando con esas penas, desde mi punto de vista, innecesariamente altas. También las multas, cualquier dominicano habrá oído chistes sobre las multas, 1 peso, 2 pesos, 25 centavos, esas cosas. Las multas, al imponerse en un monto determinado, les ocurría que
pasado el tiempo, por la devaluación de la moneda, perdían importancia. El nuevo código ya establece, ya se había hecho también en legislaciones previas, el nuevo código establece las multas ya en base al salario mínimo. Eso garantiza una vigencia perpetua de las multas, porque se van a ir incrementando en la medida en que vaya perdiendo valor la moneda. Por eso esa es otra gran innovación del código. Ya lo habían hecho otras legislaciones que imponían multas en base al salario mínimo. Esa es la forma más idónea de que la pena de multa, que ahora es más importante que antes, porque hay muchos tipos penales de este código cuya sanción básicamente es la pena de multa, habida cuenta de que ya para algunas infracciones se ha eliminado pena de privativa de libertad. También otra innovación de gran importancia de este código es lo que tiene que ver con los concursos de infracciones. Ustedes saben que un concurso de infracciones tiene que ver con que una conducta viola varias normas penales, una misma persona comete varias infracciones, y en República Dominicana eso lo tratábamos a nivel pedagógico, a nivel doctrinal, pero el Código Penal Dominicano no hacía ninguna mención a esos concursos, y este nuevo código ya establece el concurso real de infracciones, el concurso ideal de infracciones, con definiciones. Es otra gran innovación de este código, define las cosas. Para entender muchas figuras jurídicas teníamos que salirnos del código. Al salirnos del código se daba el problema de que se hacían interpretaciones muy latas, muy extensas sobre la legislación penal, que ustedes saben que deben ser interpretadas de un modo restrictivo. Este código deja poco espacio a esa interpretación amplia, que siempre puede ser perjudicial para la seguridad jurídica, y establece ya definiciones en casi todos los temas importantes. Una de esas definiciones es la que tiene que ver con los concursos de infracciones. Y de ahí, de esos concursos de infracciones, que son un tema, digamos que medio, se pasa al realmente importante y al realmente innovador con relación a nuestra legislación actual y el nuevo código. Se trata del cúmulo de las penas. No había en República Dominicana penas acumulables, salvo en unos casos muy excepcionales. El nuevo código introduce la acumulación de penas, lo que se llama cúmulo jurídico de penas, que es sumar las penas hasta un monto determinado. En nuestro caso, establece el código que habrá cúmulo de pena cuando haya concurso real de infracciones, y que el cúmulo de pena llegará hasta un máximo de 60 años. O sea, ya no saldrán víctimas, como decían antes, gratis. Se decía que si yo mataba a uno aquí, mataba a otro allí, el segundo muerto me salía gratis, porque la única pena que se me podía imponer era la correspondiente a la primera muerte. Ya con el sistema del cúmulo de pena que se ha establecido en República Dominicana, ya no ocurrirá eso. De manera tal que todas las infracciones hasta un máximo de 60 años, evidentemente es más que suficiente, porque ¿quién va a cumplir una pena mayor que esa? Entonces ya se ha subsanado un problema que sí era como un problema de justicia, de que una persona cometía infinidad de crímenes y al final de cuentas las penas, la grande se tragaba a la pequeña, pero no pasaban de 30 años. Me parece que esa es una innovación realmente importante de nuestro Código Penal. Y ya finalmente voy a mencionarles uno de los nuevos tipos penales, algunos de los nuevos tipos penales que trae nuestro código. Han oído siempre por los medios de comunicación lo alarmante que son los feminicidios. Hablábamos aquí hace unos años, en este mismo escenario, y decíamos que eso no era más que un término de prensa, porque en República Dominicana, como tal, como figura jurídica, no existía el feminicidio. Ya en este nuevo código, el feminicidio es una figura jurídica especial, perfectamente delimitada y definida, y a partir de ahora sancionado con penas tan altas como la de 40 años. Quizá el legislador es lo mismo de siempre, haciendo política con el derecho penal. El que sin duda es una figura sumamente nueva e importante, también manejada en los medios de prensa, es la figura del sicariato, que tiene que ver también con el tema de la autoridad inmediata. El sicariato tampoco estaba tipificado como tal
en la República Dominicana, y ahora con este nuevo código, el artículo 101 del Código Penal Dominicano, será sancionado. Y ustedes saben que el que paga por matar planea, premedita y esas cosas, y entonces llevará penas tan altas como de 40 años, suponiendo que sea una sola, porque, como dijimos previamente, hay cúmulos. Si a una persona se le pueden computar más de una infracción, más de un crimen, pues entonces se sumarán todas las penas. El homicidio preterintencional es un delito que no estaba tipificado en la República Dominicana y que por igual entra a formar parte de nuestro ordenamiento a partir de ese código. Una infracción que tiene que ver con dar muerte a una persona de manera involuntaria, queriendo hacerle un daño menor, se le causa un daño mayor, que es la muerte. Entonces, no se sanciona tan simple como sería un homicidio culposo, actualmente sancionado con pena máxima de 2 años. En el caso del preterintencional, hay una pena sumamente fuerte porque es de 4 a 10 años de prisión. El tráfico de influencia, ya en el tipo penal relacionado con los temas políticos, es una cuestión innovadora, importante y que va a dar mucha agua de beber, porque imagínense ustedes cómo es nuestra cultura y cómo somos de amantes, de interceder por nuestros amigos, queridos, amantes, amantes y todas esas cosas, para prevaleciendo en nuestras posiciones, para darle ventajas en las cosas. En los concursos públicos, pues hay normalmente un tráfico de influencia y el Código Penal lo sanciona, y lo más importante, no son sancioncitas de 2 años ni nada de eso, son sanciones sumamente altas, en algunos casos de hasta 20 años. Así que el nuevo Código Penal trae un bagaje sumamente importante de tipos penales, de penas, de figuras jurídicas nuevas, y hasta aquí llega mi participación. Espero les haya agradado. Muchas gracias. Buenas tardes a la mesa de honor, a todos nuestros invitados, nuestros estudiantes, a la universidad y al público en sentido general. Lo primero que debo decir es que debo agradecer a los organizadores de este evento por tomarme en cuenta. Sin embargo, también debo decirle que meten a uno en camisa de 20 varas, porque a José Cristino, como humilde abogado de este pueblo, no se le tiene ubicado dentro de los penalistas. Pero el organizador principal, el presidente del Comité Estudiantil de Derecho de esta universidad, pues nos invitó y era imposible decirle que no, cuando me llena de orgullo que yo haya puesto por lo menos una gotita en su formación. Decirle a ustedes que gracias a los expertos en la materia, magistrado Wilson, profesor, el magistrado Joel, profesor, que ellos dijeron: de preocúpese, que yo me hago cargo del código. ¿Usted qué quisiera tratar? Yo lo que sea más fácil. Entonces, pero y bueno, el código ha sido atacado de inconstitucionalidad y al variación, pues déjenme esa parte a mí, que la Constitución abraza todo. A mis colegas profesores, no era los magistrados por ser tan condescendiente conmigo. Entonces, una cosa es ese tiempo, nos asignan 20 minutos, nosotros lo hemos preparado un material que ojalá pueda salir, le preparamos unas 20 diapositivas para presentársela a ustedes en 20 minutos, una por minuto. Le trajimos un material reproducido de Gaceta Judicial, donde 2 expertos, José Lorenzo Fermín y otro colega, analizan el código desde su inicio hasta el final, y también le imprimimos las diapositivas para si a alguien le interesaba. No creo que quizá a usted la vaya a interesar, pero si le interesaba, estaban disponibles. No sé si el soporte técnico me dice que le dé un segundo. Mientras tanto, yo debo avanzar lo siguiente. El Código Penal, que se piensa entrará en vigencia no el 19 de diciembre, como pensábamos mucho, inclusive yo pensaba hasta dar una lectura para
esta ponencia, sino el 26 de diciembre, porque el código dice cuándo él entrará en vigencia, dado que está en vacation legis por ahora. No es el código quizá perfecto, el mejor código del globo terráqueo, pero es un código moderno y un código posible a la realidad de la sociedad dominicana. También es un código que no es hecho mirando hacia la nube, es un código que toma como precedente el código alemán más reciente de 2005, toma en cuenta el código francés del 95 y actualizado 12 veces del 95 acá, toma en cuenta el código penal español y el código penal colombiano. Entonces, es un código que además de la realidad social dominicana, también ha tomado en cuenta legislaciones modernas en su ámbito de aplicación. ¿Sí? Antes de entrar, ya estamos listos, pero finalmente quiero decirle, con la figura nueva que exponía el profesor Joel, yo digo, en cuanto al populismo penal, la figura nueva del feminicidio es una sobreabundancia en el código y más que bien hace daño. Ya tendremos la oportunidad quizá de referirme particularmente a ella, no hoy porque no es harina de mi pastel en el día de hoy, pero sí le pido que lo revisen para que ustedes se den cuenta que el código trata el homicidio, y ahí cabe el feminicidio perfectamente. Entonces, haciendo eco y abrazando el populismo, el legislador, amigo de los aplausos y temeroso de la crítica, abraza el populismo y lleva el feminicidio. Entonces lo cierra en un hecho grave, sancionado con 40 años, y yo pregunto cuando lo leía, y si una mujer me brinca arriba, me golpea y yo puedo, me veo en la obligación de arremeter contra ella y resulta muerta, entonces cabe a mí la pena máxima y esa figura ahí no admite más que la pena máxima, cerrada, cierra el juez en ella. Además de sobreabundancia, también entiendo que hay una especie de inadecuación a lo que es las diferentes circunstancias en las que puede ocurrir un ilícito penal. No todo, aun sea un hecho parecido, no todo ocurre en igualdad de condiciones y por tanto el tratamiento en el juzgamiento tiene que ser distinto. Pero ese no es el tema mío, vamos a que nos ocupa. Mire, este proyecto, antes de esa diapositiva, lo que pasa es que 20 minutos no permiten para revisar el historial de este Código Penal. Pero sí, rápidamente debo decirle que desde 1984, cuando nuestros códigos, todos, no es solo, cumplían 100 años, el presidente de turno y también brillante abogado de la República Dominicana, el doctor Salvador Blanco, que en paz descanse, introdujo al Congreso Nacional un anteproyecto por cada código para actualizarlo en el centenario de los mismos. Sin embargo, pasó el tiempo y nada se hizo. En los años 2000, básicamente 2002, presentan nuevamente proyectos. Este mismo fue aprobado por ambas cámaras, la Cámara de Diputados última, y enviado al Ejecutivo para los fines constitucionales de promulgación y publicación. Sin embargo, en 2006 fue devuelto a la Cámara y ahí perimió y no se tocó más hasta ahora, el año pasado, cuando se volvió a hablar del Código Penal y de su reforma. Pero esa historia no tengo tiempo para incursionar en ella más que a título de pincelada, como lo he hecho ahora. Vamos entonces a ver que es el proyecto, es ley hoy día. Entonces, el 18 de noviembre de 2014, la Cámara aprueba el nuevo Código Penal Dominicano. Con él, ya dijeron los profesores, pues el legislador sustituye una vieja pieza que data desde antes del nacimiento de la República Dominicana. También tiene su historia. Habría que revisar nuestra etapa colonial y básicamente la era de Francia en Santo Domingo y los 22 años de la ocupación haitiana, la proclamación de la independencia en febrero del 44 y la adopción definitiva de los códigos franceses en el 1884. Y si sumamos todos esos años hasta ahora,
Decía Joel que arribamos casi a los 200 años. Entonces, justo era que ya ese código fuera remozado, actualizado, sustituido prácticamente como va a ser por el nuevo código. Pero, al amparo del artículo 102 de la Constitución de la República, en fecha 28 de noviembre del mismo año, el Poder Ejecutivo devolvió el proyecto a la Cámara de Diputados para que esta Cámara tomara en cuenta observaciones que el presidente hace al proyecto. Muy atinada, por cierto, y debemos decir, y no sé si estaría de más decir, que la sociedad dominicana, al igual que la sociedad donde se ha modificado su código penal y donde se ha tratado un tema como es la interrupción del embarazo o el aborto, la sociedad se ha dividido como esos dos pabellones de asiento en dos partes. Los defensores de la no interrupción bajo ninguna circunstancia y los defensores de la interrupción de manera excepcional del embarazo. Así ha ocurrido también en la República Dominicana. No podíamos esperar que fuera de otra forma, porque total, somos una sociedad debidamente organizada y cuanto la ideología, tanto la creencia religiosa, etcétera, etcétera, también vive en nuestra sociedad dividida. Así ha ocurrido. El presidente de la República, la observación que formulamos mediante esta comunicación es de naturaleza parcial, ya que recae exclusivamente sobre los artículos 107, 108, 109, 110, que conforman en su conjunto la sección tercera del capítulo 1, título 2 de la ley relativa a la tipificación penal de la interrupción del embarazo. Debo decirle que todo esto está ahí en material que quien le interese, esa comunicación del presidente de la República a la Cámara de Diputados está en extenso también ahí para que lo que le interese en ver, pues estamos sacando un trocito de ella, por lo que interesa tener todo lo que el presidente dice, está ahí y la pueden reproducir. El presidente también apunta en su comunicación a la Cámara de Diputados otro puntito que nosotros seleccionamos, y es ese que aparece ahí que dice: en el caso de la interrupción del embarazo como figura penal, esa ausencia de precisión es palpable, ya que no se indica en su contenido aquellas situaciones excepcionales que por poner en juego derechos fundamentales de toda mujer embarazada, como lo constituyen el derecho a la vida y la salud, el respeto a su dignidad humana y a su integridad psíquica y moral, constituirían auténticas situaciones eximentes de responsabilidad penal. Es decir, que el legislador aprueba el código, tanto la Cámara de Senado como la Diputados, y tomaron, y hay que decirlo con sus palabras, de mi punto de vista, obviamente, no necesariamente compartido por ustedes, tuvieron miedo y tienen miedo el legislador de referirse al tema. Y vamos a ver al final cómo, no obstante a las observaciones del presidente, cómo aprueban después el proyecto que nuevamente le he enviado. Tienen temor, el legislador no quiere tocar ese tema. ¿Y por qué? Porque él sabe que va a volver a buscar los votos que lo mantendrían en su curul. Entonces, cosas que comprometan es cosa que no se toca. Esa es la realidad de nuestro Congreso. A menos que no se muevan otros asuntos que todos sabemos que no tienen acostumbrado a ello el legislador dominicano. El presidente, desde mi punto de vista, fue clarísimo también en este considerando. Consideramos, por tanto, que lo más justo, equilibrado y acorde con el espíritu de protección de derecho y humanidad que debe regir al Estado sería equiparar nuestra legislación con la de la mayoría de los países del mundo que permiten la interrupción del embarazo cuando sea practicada por personal médico especializado en establecimientos de salud públicos o privados dentro de los plazos que se considere el lugar. Y solo el presidente, por eso lo ponemos ahí en rojo, el presidente dice en su comunicación, y solo en 3 supuestos debidamente fundamentados. ¿Cuál dice?
y un llamado a la reflexión a todos nosotros, cuando la vida de la madre corre peligro, cuando la madre ha sido víctima de violación o incesto, o cuando el feto tenga malformaciones incompatibles con la vida. El presidente, el ejecutivo, está claro en el derecho que tiene la mujer. Y el presidente y el ejecutivo están claros que la mayoría de los países del mundo establecen la interrupción del embarazo de manera excepcional. No establecen, por eso dice, una observación parcial. Él no está cuestionando el código de los pies hasta la cabeza, no. Está cuestionando los artículos 107 al 110 del código. Y lo observa y le dice, somos nosotros los únicos que vamos a consagrar eso. No, es que la mayoría de los países del mundo, en su codificación o en su ley penal, establecen la posibilidad eximida de penalidad, lo mismo la despenalización de la interrupción del embarazo en situaciones excepcionales. Estados Unidos es lo máximo, quizá. Francia también le dice a la mujer, usted tiene libertad. Si usted entiende que ese feto que tiene, usted no puede tenerlo, o su vida está en peligro por él, usted tiene la libertad de decidir. La mayoría de los Estados Unidos es así. Y entonces, ¿por qué aquí tenemos miedo al tema? ¿Se censura el aborto? Sí, para que no salgan de esta manaula diciendo que el Código Penal o que el expositor José Cristino o que el Ejecutivo es partidario del aborto y que se despenalice el aborto como erradamente muchos dicen. No, no es eso. Lo que se trata es de despenalizar la interrupción del embarazo en esas tres situaciones que plantea, que son situaciones excepcionales. Yo siempre en un programa que Joel y nosotros grabamos sobre el tema, decíamos, hoy con los avances de la tecnología, se fotografía el vientre de la mujer y se observa que hay una malformación, perfecto, que es un ser extraño lo que hay ahí. Pues no es extraño para nosotros, conocemos de muchos casos, no aquí solamente en Dominicana, en muchas partes del mundo. Más reciente malformación que observamos fue un niño con el cuerpo de ahí abajo de niño, de ahí para allá de cerdo. Oh, y es eso viable a la vida. O puede eso en su formación, por eso dicen los plazos previsibles, las primeras semanas que pueda observarse, interrumpir ese embarazo, ¿qué conviene más a esa familia o a la sociedad? Son interrogantes que ustedes tienen que hacerse y contestarse cuando lo consideren oportuno. Entonces, esa observación son las que motivan al Ejecutivo a devolver el proyecto a la Cámara de donde lo recibió, como manda el 102 de la Constitución. Ahora bien, la segunda aprobación. El 16 de diciembre de 2000, la Cámara de Diputados aprobó por segunda vez el nuevo Código Penal dominicano, modificándole los artículos que señaló el Ejecutivo, el 107, 108, 109 y 110, a sugerencia obviamente del presidente, y quedando la redacción del 110, que es el que más nos interesa en el tema del momento. El 110 habla eximente la interrupción del embarazo practicado por personal médico especializado en establecimientos de salud públicos o privados no es punible si se agotan todos los medios científicos y técnicos disponibles para salvar las dos vidas hasta donde sea posible. Le dice al personal médico, usted está exento de responsabilidad penal, no compromete su responsabilidad penal siempre y cuando, primero, pruebe que es un personal médico calificado. Segundo, que ha asistido no en un lugar cualquiera, en un centro
médico público privado, porque se supone que los medios están ahí, los instrumentos, la tecnología la tienen. Y tercero, cuando pruebe que usted ha hecho todo lo posible por salvar ambas vidas, sin embargo, ha sido imposible y optó por salvar la vida de la madre. Pero oigan lo que está en rojo. ¿Por qué lo pongo así también en rojo? O no lo pongo yo, Ignacio y yo, que fue la interrupción del embarazo por causa de violación, incesto o el originado en malformaciones del embrión incompatible con la vida clínicamente comprobada, estarán sujetos a los requisitos que se establezcan mediante ley especial. Esa es la octava maravilla del mundo como salida legislativa. Y ahí donde digo, ¿dónde está la responsabilidad del legislador? ¿Dónde está la responsabilidad de los partidos políticos, de donde vienen los legisladores? En una ley especial, usted no tiene el Código Penal que lo está tratando ahí. El presidente, el Ejecutivo le ha devuelto con esas observaciones. Y usted dice, no vamos a hacer nada ahora, esto será tratado en una ley especial. Leyéndolo me recuerda a un profesor que tuve en mis estudios de maestría. Cada vez que se le planteamos un tema engorroso de tributación, tenía una salida. Eso se tratará más adelante. Nunca llegamos a verlo, que se trató. De manera que aquí está el legislador. Eso se tratará más adelante en una ley especial. ¿Cuándo? No se sabe. ¿Qué es eso? Que no sea una expresión o una confesión de irresponsabilidad. Yo pregunto a ustedes, ¿cómo se llama? El legislador pudo perfectamente, haciendo acopio del mandato constitucional, reunir las 2/3 partes a favor, lo mismo hacer en la Cámara del Senado y decirle al presidente, este es el código. Y el presidente no tenía otra cosa que hacer, porque la Constitución entonces lo obligaba a promulgarlo y publicarlo, aún en contra de su voluntad y de las observaciones que él había hecho. Porque no fue responsable. O decir, sí, estamos de acuerdo. En situaciones excepcionales procede la interrupción del embarazo. Grite quien grite. Y aunque la iglesia, con el perdón de los feligreses, aunque la iglesia se voltee con el piso hacia el techo. Pero un asunto de responsabilidad en sus funciones. No un asunto de despacharse por la puerta grande y lanzando la responsabilidad legislativa al suelo y a un pueblo que siga dividido y no tenga solución sobre el tema. Entonces, lo aprueban la Cámara de Diputados. Aquí entramos también en un terreno espinoso. Envían al presidente, al Ejecutivo, el proyecto por segunda vez aprobado. Y el 19 de diciembre del 2014, al amparo del 128, 1B, ¿sí? 128, numeral 1, literal B, de la Constitución de la República, el presidente promulga la Ley 550-14, que instituye el Código Penal. Y en sus disposiciones finales, entre otras, dice, ese código dice, entrada en vigencia. ¿Cuándo va a entrar en vigencia? Este código entrará en vigencia un año después de su publicación en la Gaceta Oficial. Ahora bien, nosotros, hasta quien les habla, decía, el 19 de diciembre tendremos un nuevo Código Penal para la sociedad dominicana. Preparando esto, el licenciado Márquez y yo dijimos, pero estamos equivocados. El código mismo dice que entrará en vigencia un año después de su publicación en la Gaceta Oficial. Y cuando revisamos la Gaceta, que el código que anda por ahí no la tiene, entonces nosotros vimos, pero la Gaceta fue la 788 del 26 de diciembre. De manera entonces que no es el 19, que eventualmente tendremos un Código Penal dominicano nuevo, sino el 26 de diciembre, eventualmente. Ahora, cuando, si ustedes me permiten y me dan un segundo a tomar un chin de agua, se lo voy a agradecer.
tú sabes que tienen que llevarme agua. Y ya el director de la carrera me lo ha permitido. Los años, la operación de la garganta y esto. Y el paludismo, una asignación. Bien, entonces, una pregunta. Tenemos que formular una pregunta. Estoy en los 20 minutos. ¿Cuándo entrará en vigencia este nuevo Código Penal dominicano? Es una gran pregunta. Todos esperamos diciembre, mes del puerquito asado, la manzana y la uva. Pero, según el propio código, ya lo dijimos, debe entrar en vigencia. Ahora bien, fíjense lo que tenemos acá. Por eso la interrogante, ¿entrará en vigencia el 26 de diciembre de este año? ¿Podemos celebrar la Navidad y el nacimiento del Divino Niño con un nuevo Código Penal? No sabemos. No hay seguridad de eso. Ninguno de ustedes se hagan la idea firme, la convicción de que cerrará el año 2015 con un nuevo Código Penal dominicano. No se hagan ilusiones. Resérvense. Sé conservador esta vez, aunque sea por única vez. ¿Por qué? Porque ha sido el código atacado y con mucha razón en muchos aspectos de inconstitucionalidad. Planteamos 4 de los puntos de ataque. Primero, ¿se violó o no la Constitución de la República Dominicana durante el trámite para la aprobación de las observaciones hechas por el presidente al proyecto? Primer interrogante. Segundo, el apoderamiento del Tribunal Constitucional sobre esos aspectos, ¿cuáles son? ¿Y cuáles son sus fundamentos? Tercero, la reincidencia y el principio constitucional non in bis. Nadie puede ser juzgado 2 veces por un mismo hecho. El Código plantea la reincidencia como una circunstancia agravante. Y hay quienes dicen, entonces, se me va a juzgar el hecho de hoy, acompañándomelo de un hecho de hace 1 año, 2 años, 5 años, para agravarme la suerte de mi juzgamiento. O no se viola con eso principios constitucionales, lo veremos también más adelante. Y finalmente, otro tópico que tomamos de ataque es, ¿se trata el Código Penal de una ley orgánica o una ley ordinaria? ¿Se aprobó como ley orgánica o se aprobó como ley ordinaria? Esos 4 aspectos los vamos a desarrollar en 5 minutos. No se me desesperen. Que estoy en los 20 minutos todavía. Estoy en el plazo. Entonces, fíjense, aquí recogemos por lo menos 3 acciones. La Fundación Justicia y Transparencia, el día 6 de enero del año en curso, sometió por ante el Tribunal Constitucional una acción en inconstitucionalidad, atacando los 4 artículos que versan sobre el aborto. La Fundación Transparencia y Democracia Incorporada, el día 9 de enero también presenta una acción directa de inconstitucionalidad por ante el TC, pero estos atacan al código de cuerpo entero. La Fundación Matrimonio Feliz Incorporado, el 23 de enero del mismo año, sometió otra acción directa de inconstitucionalidad, atacando los artículos 107 y 110. Ahí en rojo le presentamos el número de expediente. La intención es simple. Aquellos que se preocupen por dar seguimiento a esas acciones vía el internet, en la página del TC, tienen el número de expediente. De manera que, si les interesa, cópienlo o lo van a tener esta diapositiva y entonces le pueden dar seguimiento a ver la suerte que corre. En abril de este año se conoció audiencia con las 3 acciones y el Tribunal Constitucional se reservó el fallo sobre ella y hasta ahora, por lo menos hoy, que nosotros tengamos conocimiento, no ha fallado.
Sin embargo, ustedes conocen esto de amicus curiae o amigos de la Corte. Este grupo, la Coalición Colectiva Mujer y Salud, intervino en esa audiencia. Y ellos plantean al Tribunal Constitucional todo lo contrario a las tres instituciones que promovieron las acciones directas de inconstitucionalidad. Ellos dicen, el Tribunal Constitucional tiene la responsabilidad de garantizar y proteger los derechos de las mujeres y las niñas dominicanas. Y elaboraron un discurso, una exposición en el Tribunal Constitucional el 23 de abril, si la memoria no me engaña, de este año, cuando se conocieron las audiencias. Y apuntan que si el tribunal declarara inconstitucional las excepciones al aborto, las excepciones, no han dicho que no penalicen, ni siquiera esas mujeres que dirigen esa fundación dicen que no penalicen el aborto excepcional, las excepciones al aborto, estaría haciendo retroceder al país 134 años y violentando los derechos protegidos en nuestra Constitución en lo que respecta al derecho a la vida, a la salud, a la integridad, a la dignidad humana, el derecho a la intimidad, a la libertad, a la igualdad y a la no discriminación de la mujer. Tienen una defensa bastante fundamentada y ya esperamos si ellos, como titulados amigos de la Corte, puedan incidir o no en la decisión del Tribunal Constitucional. Dos han sido los focos de ataque, dos ideas, las que más sonoran. Primero, se ataca de inconstitucionalidad el cuerpo completo del Código, porque se dice que se violentaron los procedimientos constitucionales en su aprobación, la aprobación de las observaciones. Como se observa, el artículo 102 constitucional describe el procedimiento que debe agotarse cuando la Cámara o una de las cámaras, la que envió el proyecto al Ejecutivo, recibe de allá para acá observaciones del presidente. Y no hay duda entonces, como está subrayado, que tiene dos opciones. Lo aprueba con las 2/3 partes, tal como lo aprobó originariamente. Lo remite a la otra Cámara. Si la otra Cámara lo aprobara con las 2/3 partes de los miembros, también entonces el proyecto es ley, como expliqué anteriormente. Pero tiene la otra opción. Allana, se acoge las observaciones presidenciales o del Poder Ejecutivo y entonces lo aprueba y lo envía a la otra Cámara porque ya no es la misma ley que originariamente aprobaron. Por tanto, tiene que recibir la bendición de ambas cámaras y no de una sola. ¿Qué ocurrió en el caso de la especie? Que la Cámara de Diputados no envió el proyecto con las observaciones acogidas que hacía. Acogida, y ya vieron ahorita cómo lo mandaron para tratarlo más adelante. Entonces, pero tomaron las observaciones de la forma que fuera. Entonces estaba obligado a mandarlo a la otra Cámara, porque estamos en un sistema bicameral. Una ley no puede ser aprobada en una Cámara, sino cuando ambas aprueban a unísono, es decir, en consenso el contenido de la ley. Pero, sorprendentemente, la Cámara de Diputados, hay quienes dicen que no fue sorpresivamente, que no fue por confusión o desconocimiento o desesperación, que fue adrede que se remitió al Ejecutivo. Y que también el Ejecutivo, entonces, promulgó y publicó de manera intencional para que esto cayera en el Constitucional y para que la sociedad dominicana no tenga un nuevo Código Penal. De manera que en esa invocación de la inconstitucionalidad de los artículos 107 a 110 dicen que choca, entonces en esta parte, ya no en el 110, esta es la otra idea, esta es la idea del aborto, de la vida. Dicen esas instituciones, recuerden que dije dos ideas. Una, ataca el cuerpo completo por un problema de trámite de violación a los procedimientos constitucionales en la aprobación del Código.
obviamente el 102 es clarísimo. El otro ataque es la inconstitucionalidad por contravenir el artículo 37 de la Constitución. El 37 es el que establece que el derecho a la vida, y establece que el derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. No podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse en ningún caso la pena de muerte. Invocan sobre todo la Fundación Matrimonio Feliz y la Fundación Justicia y Transparencia de Trajano, Vidal Potentini, plantean esa versión. La otra es la que plantea el asunto de violación al trámite constitucional. Sin embargo, teníamos que recoger también esta otra opinión. De su lado, los defensores de la despenalización de manera excepcional del aborto, amparándose en el artículo 61 de la Constitución, que consagra el derecho a la salud, y el artículo 55, numeral 6, que dispone que la maternidad, sea cual fuere la condición social o el estado civil de la mujer, gozará de la protección de los poderes públicos y que genera derecho a la asistencia social en caso de desamparo. Entonces, ahí tenemos las dos grandes ideas. ¿Con qué vendrá el Tribunal Constitucional? Aguardemos por la respuesta de ellos. La otra es sobre el otro ataque, el Código Penal es una ley orgánica. Recuerden que ley orgánica es un concepto nuevo. Llega a nosotros con la Constitución de 2010. No la conocíamos, no existía, eran leyes. Ahora nosotros tenemos el 112 y el 113 de la Constitución, dos categorías de leyes, con dos procedimientos para aprobarlo en el Congreso distintos, con requerimiento de quórum especial en uno y quórum simple en el otro. De manera que se dice, es el Código Penal una ley orgánica y entonces habría que aprobarlo como tal conforme manda el 112 de la Constitución. Ya, y yo creo en esa opinión de Flavio Darío Espinal, uno de los constitucionalistas brillantes de este país y también diplomático de carrera, y por demás tengo el honor que en mi investidura de magíster recibí la conferencia magistral de parte de él. Entonces, él plantea, ese código no trata derechos fundamentales, por tanto no es constitucional, y recoge la experiencia francesa en su última modificación. Lo hicieron igual y no le dieron carácter de ley orgánica. Entonces, siguiéndolo a él, no se trata de una ley orgánica y por ahí no habría razón de inconstitucionalidad. Aquí tenemos finalmente ya 2 minutos y me voy de aquí. Alegada inconstitucionalidad de los artículos 55 al 58, y era lo que le decía, la reincidencia. Choca la reincidencia como una institución agravante cuando se está juzgando a un ciudadano. Choca ello con las previsiones del artículo 69 en su numeral 4 de la Constitución, que dice que ninguna persona puede ser juzgado 2 veces por una misma causa, estipulando el principio non invis. Entonces, si me están tomando el precedente, ya por ese me juzgaron, o si no me juzgaron, ya prescribió el tiempo para accionar contra mí. Entonces me lo traen acá para vinculármelo a este hecho, me están o no juzgando 2 veces por un hecho para ganarme lo otro. Es una gran interrogante que habría también que sopesar. Finalmente, señores, la falta de envío al Senado de los 4 artículos sobre el aborto creado por los diputados para satisfacer las observaciones presidenciales luce ser un aspecto sobre el que el Tribunal Constitucional podría fallar. ¿Qué podría decir? ¿De qué forma fue fallar? ¿Anulando toda la promulgación o solo la parte de la promulgación basada en la observación? Si se anula, ¿cuál sería el alcance? ¿Faltaría solo el Senado, mandarlo y estaría subsanada?
el problema es delicado. Yo entiendo, señores, que el Tribunal Constitucional, salvo una ley, una sentencia, del TC, que venga a buscarle un bajadero de bueno, lo devolvemos para que nuevamente sea sometido al Senado. Estaría hablándose también de violación constitucional, pues estaríamos fuera de los plazos, o declarando no corrido el plazo desde que se promulgó hasta hoy, y entonces dejando vigente en la legislatura actual la posibilidad del Senado aprobar o conocer lo que conocieron los diputados. Pues vamos a esperar. La verdad es que hay dos alternativas y no más. Por un lado, se puede el TC llevar el código completo y seguiremos entonces con el código de hace casi 200 años, por asunto del 102. Por otro lado, si acoge el 37, se llevaría un dedito del código, pero el cuerpo se salvaría y tendríamos entonces un código a partir del 26 de diciembre del año en curso. Muchísimas gracias por su paciencia y excuso por lo tanto molesto. El bufete jurídico, licenciado José Cristino Rodríguez, ahora tiene nuevo domicilio en su propio local, ubicado en la calle Emilio Artet, número 34, Mao Valverde. Trabajamos en materia penal, civil, comercial, laboral, inmobiliaria, asuntos de familia y otros, siempre con la capacidad y seriedad que amerita cada caso. Bufete jurídico, licenciado José Cristino Rodríguez, un equipo de abogados consagrados al estudio y el trabajo está a su servicio. Calle Emilio Arte, número 34, al lado de Caribe Tours, Mao Valverde. Teléfono 809-572-4878. Como un aporte a la comunidad, el bufete jurídico, licenciado José Cristino Rodríguez, presenta todos los sábados de 7 a 8 de la noche por UniTV Canal 10 de Universal Cable, el programa Derecho y Sociedad. Un encuentro entre reconocidos abogados que analizan y exponen temas jurídicos de interés general. Derecho y Sociedad, sábados de 7 a 8 de la noche por UniTV Canal 10 de Universal Cable.